La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Inclinemos nuestro rostro en esta noche para poner en tus benditas manos, en primer lugar, la vida de cada uno de nosotros, diciéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en esta noche pueda hablar a cada una de nuestras vidas. Que a través de esta palabra podamos, amado Señor, recibir, Señor Jesús, la respuesta que traemos a cada una de nuestras expectativas. Oramos, Señor amado, en esta noche para que tú hables a cada uno de nosotros. Yo menguo, Señor, para que tú puedas crecer en mí. Solo quiero ser un instrumento en esta noche, Señor. Habla conforme a ti te place, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche es la importancia de ser obedientes. Mire qué bonito tema. ¿Cuántos somos obedientes aquí en este lugar? Amén, por fe, aunque sea, ¿verdad? Pero somos obedientes. El texto dice, está tomado en Números 20 del 5 al 13, y es un relato, amados hermanos, de lo que sucedió a Moisés y su congregación que sacó de Egipto para llevarla a la tierra prometida. Y dice la palabra en Hechos 20:2, y dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Ustedes se dirán en este momento: pucha, ¿cómo era el pueblo de Israel? Dios les había dado maná, Dios les había dado una vez antes agua. Dios, el Señor les decía: levántate temprano mañana y ve y recoge el maná. Pero eran tan desobedientes ellos que hubo algunos de ellos que no se conformaron con la palabra que Moisés les dijo, que Dios le dijo a Moisés, y Moisés se la dijo a ellos, donde les dijo que solo recogieran para el día, que hubo personas que recogieron para el siguiente. Entonces, y dice la palabra que el siguiente día el maná amaneció malo, amaneció lleno de gusanos. O sea, el pueblo de Israel había visto tantas veces la gloria de Dios, había visto los milagros que el Señor había hecho con ellos,
Y aún en ese momento, a poco tiempo de entrar a la tierra prometida, ellos siguen diciéndole al Señor: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ellos habían salido de Egipto, pero seguían estando en Egipto. Ellos seguían viviendo de acuerdo al Antiguo Testamento. Ellos seguían viviendo de acuerdo a las leyes. Ellos no creían lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer en sus vidas, aunque Dios ya se los había prometido. Y dice la palabra de Dios que Moisés se enojó. Y cualquiera de nosotros de repente se hubiese enojado o se enoja si en algún momento, viendo lo que Dios está haciendo, las personas que están a nuestro alrededor no creen, o nosotros como cristianos no creemos. Porque usted no me va a venir a decir a mí en esta noche, amado hermano, que usted cree rotundamente lo que dice la palabra. Muchas veces nosotros lo decimos: yo creo esa palabra, yo la tomo. Pero en el momento en que usted está en la tribulación, en ese momento a usted se olvida la palabra. En ese momento a usted la palabra no le hace nada en su corazón. Porque para eso sí somos muy buenos, amados hermanos, para olvidar toda la misericordia y todo el amor que Dios derrama día con día en cada una de nuestras vidas. Nos podemos acordar de todo lo que nos pasó en tiempos atrás, pero cuando Dios le sanó, se le olvidó. Pero cuando Dios le ayudó en aquel problema económico, se le olvidó. Pero cuando Dios se manifestó en su vida, en su negocio, en todo lo que usted ha emprendido, se los olvida. Y a veces decimos: puchi, que ese pueblo de esos israelitas, qué desobedientes. Yo solo le digo en este momento: véase usted, hágase un examen y diga cómo está realmente nuestra situación. Y dice la palabra, en este texto vemos el momento en el cual el pueblo de Israel murmuró y se quejó contra Dios y contra Moisés, pues no había agua para beber, ya que aún no habían llegado a la tierra prometida. Pero aún en ese camino, dice la palabra, que vivieron 40 años caminando en ese camino. Ni sus zapatos se rompieron, ni su ropa se desgastó. Pero ellos lo habían olvidado, y lo olvidaban cada vez que pasaban por una situación difícil. Ellos olvidaban lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. En ese momento de crisis que estaban enfrentando el pueblo, nuestro Dios le dio una orden específica a Moisés, y está en el versículo 8. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque el tema dice la importancia de ser obedientes. Y dice el versículo 8: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios le da a Abraham una orden específica. Le dice, habla a la peña. Pero podemos ver que Abraham estaba enojado. Él estaba enojado porque, a pesar de todo lo que habían vivido en ese desierto, a pesar de que nunca la mano de Dios les había faltado, a pesar que nunca la mano de Dios los había abandonado, ellos seguían queriendo estar en esclavitud. Ellos querían seguir estando en Egipto. Y cualquiera, pues, yo meditaba hoy por la mañana y yo digo, cualquiera en la situación de Abraham se hubiera puesto en esa condición. Pero dice la palabra que él le dice, habla a la peña. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña.
a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero podemos ver, amados hermanos, que por causa del enojo, de la frustración de Moisés, desobedeció la voz de Dios. Pues en lugar de hablar a la peña, la golpeó 2 veces. Abraham, hay muchas hipótesis. Se cree que Abraham no creyó lo que Dios le había dicho, que con solo tocar la peña, eso era más que suficiente para sacar agua. Esa es una de las hipótesis. Pero hay otra que se dice que Abraham quiso ayudarle a Dios cuando le pegó a la peña. Y dice la palabra de Dios pero podemos ver que por causa del enojo y quizá la frustración de Moisés, desobedeció la voz de Dios, pues en lugar de hablar a la peña, él golpeó 2 veces la peña. Y esto lo podemos ver en el versículo 10-11, donde dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. No solamente golpeó 2 veces la peña, sino que los regañó también. Les dijo: rebeldes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que les está pasando? No es suficiente con lo que han visto. Estaba enojado Moisés. Estaba enojado Moisés. Pero miren lo que puede hacer en nuestras vidas un momento de desobediencia para nosotros como cristianos. Y dice que él golpeó 2 veces la peña. Y dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Usted y yo podemos decir: pucha, el Señor, a pesar de que no hizo lo que él le dijo, salió agua de la peña, ¿verdad? Entonces, porque sí, ellos bebieron agua. A pesar de que Moisés no hizo lo que Dios le había mandado, ellos bebieron agua. Las bestias bebieron agua. La peña dio agua. Pero mira qué tremendo. Y dice aquí, porque él sí reunió la congregación, sí hizo lo que Dios le había mandado, pero le aumentó. Lo regañó y en vez de tocarla, le pegó a la peña. Le pegó. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amados hermanos, esto es una gran lección muy importante para nuestras vidas cristianas. Quiero que meditemos en 3 cosas que yo las tomé. Y dice que en los tiempos de crisis debemos creer y obedecer la palabra de Dios. 1. 2. Los resultados de la desobediencia al principio pueden parecer buenos, pero al final traen consecuencias. Y 3. La obediencia es la clave que nos abre la puerta a la bendición completa. Vamos a meditar en estas 3 cosas y vamos a empezar con que en los momentos de crisis debemos creer y obedecer la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 12 que dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, Moisés puede ser que no creyó que con solo tocar la piedra iba a echar agua, pero él ya había tenido una experiencia antes. Dios le había dicho, ahí sí le dijo que le pegara la piedra, él le pegó y el agua salió. O me imagino que Moisés ha de haber dicho: voy a volver a hacer lo mismo, no vaya a ser que con solo tocarla no salga agua. No sé qué se le ocurrió a Moisés en ese momento, pero que no hizo lo que Dios le había mandado, eso sí es cierto. Y dice: en los tiempos de crisis debemos creer y obedecer la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Moisés quizás en ese momento mostró incredulidad,
No creyó que sería suficiente solamente hablarle a la peña. Por eso le pegó 2 veces a la peña para que saliera agua. En los momentos de crisis, muchos de nosotros cometemos ese mismo error, amados hermanos, que Moisés. No creemos que hacer las cosas a la manera de Dios sea suficiente para enfrentar y vencer los problemas que estamos enfrentando. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Muchas veces Dios nos habla y nos dice: ahí estése, tenga paciencia, crea. Pero decimos, nosotros no vemos nada. Y decimos, bueno, entonces voy a ayudarle yo a Dios. Quiero contarles un testimonio. No les voy a decir de quién es, pero sí es de alguien cercano a mí. Su esposa estaba embarazada y pues ella salió embarazada por inseminación y a ella se le cayó su bebé como de 4 meses. Y yo estuve orando durante todo su embarazo, orando y orando. Y cuando ella pues tuvo su aborto, yo me puse a orar para que Dios la fortaleciera. Y me dijo el Espíritu Santo: ellos me quisieron ayudar. Ellos me quisieron ayudar. Entonces yo tomé el teléfono y yo empecé a hablar con esa persona y le dije: a Dios no hay que ayudarle. Él sabe cómo lo hace y cuándo lo hace. Y bueno, la persona me dijo: usted tiene toda la razón. Entonces le digo, para todo hay un tiempo. Muchas veces el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y debemos admitir que cuando Dios nos dice algo, es porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Y se los cuento como testimonio porque el Espíritu Santo, yo orando, me dijo: ellos quisieron ayudarme. Entonces Dios todo lo tiene estipulado. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que Él tiene un libro. Muchas veces nosotros cambiamos los caminos de Dios por nuestras actitudes, por nuestros hechos, por nuestros comportamientos. Pero lo que Dios tiene para usted y para mí son cosas buenas. Porque su palabra ahí en las cartas de Pedro dice que Él quiere que seamos prosperados en todo, que así como prospera nuestra alma, prosperemos en todo. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos ser obedientes a la palabra. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer. Muchas veces yo lo he hecho, yo sé que a todos nos ha sucedido en algún momento, donde queremos hacer las cosas y no queremos saber esperar en Dios, porque saber esperar en Dios es fe, amados hermanos, y muchas veces la fe no es lo suficientemente del tamaño de un grano de mostaza para que usted y yo podamos tocar el corazón de Dios. Muchas veces no es ni siquiera el grano de mostaza. Yo meditaba un día en esa palabra. Meditaba y yo decía: el Señor no me está pidiendo mucho. No me está diciendo un grano de café. No me está diciendo una naranja. No me está diciendo un mango. Me está diciendo un grano de mostaza. Tan pequeña que dice que cuando es sembrada, óigame bien, los pajarillos pueden posar en ella. O sea, nuestra fe es la que toca el corazón de Dios, pero para tener fe tenemos que tener obediencia, porque el obedecer al Padre es tener fe. Usted no puede decir yo tengo fe si usted está haciendo lo que a usted le conviene o lo que usted cree que es conveniente. Fe es cuando usted está viendo que el agua le está llevando la barca, pero usted sigue creyendo que usted va a llegar a Canaán, a la tierra que emana leche y miel. Esa es fe. Aunque usted esté viendo lo contrario, usted pueda ver que la mano de Dios está ahí y que Él jamás la va a dejar ni la va a abandonar. Y yo quiero darles un ejemplo bien claro
bien claro de los resultados a la desobediencia. Y quiero que tomemos Génesis 16 del 1 al 4. Génesis 16 del 1 al 4. Y dice la palabra: y él se llegó a Agar, la cual, vamos a leer desde el 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Otras Biblias dicen, se burlaba de su señora. Mira qué tremendo. Muchas veces en los momentos de crisis, el Señor nos dice por medio de su palabra: no te muevas, confía, espera, bástate mi gracia. Pero lastimosamente muchos de nosotros hacemos todo lo contrario, pues creemos que eso no será suficiente, amados hermanos, para solucionar la dificultad que nosotros estamos viviendo. Y aquí lo podemos ver en este texto bíblico. Miren lo que dice. A Abraham Dios le había prometido hijos. A Abraham Dios le había prometido una prole, dice la palabra. ¿Y qué significa una prole? Muchos hijos. Le dice que hasta como las arenas del mar. Y él decía: si yo ya estoy viejo. Pero Sara fue mucho más allá y dijo: si a mí no me viene ni la menstruación ya, ¿qué? Y no le bastó y le dijo: bueno, tengo una sierva, tómala y tal vez ella me dé hijos. Eso no era lo que Dios le había mandado. Dios le había prometido que le iba a dar hijos a ella. Y dice la palabra que lo que pasa es que no se lo dio el siguiente día. Lo que pasa es que pasó un tiempo, 20, 25 años, para poder ver la promesa cumplida. Y dice que ella quiso ayudarle a Dios y le dio a su sierva. Y le dijo: toma mi sierva, le dijo, quizás ella me dé hijos. Pero qué tremendo, amados hermanos, cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, si Dios ya tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Dios ya tiene algo bueno para usted y para mí, porque eso es lo que Él tiene para nosotros. Y porque lo que Él nos da no es porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque su misericordia está ahí, su amor está para con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Yo no miro nada, entonces voy a agarrar a la sierva, tal vez por ahí. Y en ese tal vez y tal vez y tal vez nos perdemos del camino que debemos seguir. Y en ese tal vez y tal vez y tal vez, de repente agarramos un camino diferente. Por eso en cada una de nuestras mañanas tenemos que decirle al Señor que nos redireccione cada día, porque muchas veces nosotros como humanos tendemos a hacer las cosas a nuestra conveniencia, de nuestra forma. Muchas veces Dios tiene planes perfectos para nosotros. Es que no es que muchas veces, siempre tiene planes perfectos. Pero nosotros muchas veces los cambiamos porque queremos ayudarle a Dios. Queremos hacer conforme a nosotros decimos. Y miren lo que le pasó a Sara. Qué tremendo, porque dice que ya después Agar se reía de ella. Si usted se pusiera en un momento en la piel de Sara, yo creo que a usted le dolería mucho que alguien, después de que usted quiso hacer algo, le regresara de esa manera.
Pero Dios ya tenía un plan con ella. Y ese plan, amados hermanos, era perfecto. Era perfecto. Era tan perfecto y sigue siendo tan perfecto que de ahí vienen las generaciones y viene Cristo. ¿Verdad? Que de ahí viene Cristo. El que vino para salvarnos. El que murió en una cruz por nosotros. El que dio todo por nosotros a cambio de nada. Pero muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Sara quiso ayudarle a Dios. Y mire qué tremendo, porque dice que la sierva se reía de ella. La sierva se burlaba de ella. Muchas veces en los momentos de crisis el Señor nos dice, como les decía, que confiemos en Él, que nos baste su gracia. Pero lastimosamente muchos de nosotros hacemos todo lo contrario, pues creemos que eso no será suficiente para solucionar las dificultades que estamos enfrentando. Muchas veces nosotros decimos, no veo nada, entonces voy a probar por mi propio medio. Pero quiero decirles que cuando nosotros lo hacemos por nuestro propio medio, nos cansamos, nos agotamos, nos estresamos. Cuando nosotros lo queremos hacer por nuestros propios medios, nos rendimos. Pero cuando Dios está en medio del asunto, usted camina, porque la palabra de Dios dice que los jóvenes de repente se van a cansar, pero Él le va a dar nuevas fuerzas. Cuando usted está en el plan de Dios, cuando lo que usted está haciendo está en el plan de Dios, Él le da nuevas fuerzas. Él convierte su tristeza en gozo, su lamento en baile, cuando nosotros estamos en el plan del Señor. El segundo inciso es los resultados de la desobediencia. Al principio puede parecer buenos, pero al final trae consecuencias. Y nos vamos a ir ahí a Números 20:12. Números 20:12. Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Miren qué tremendo, tremendo esto, porque dice que no entró ni Moisés ni la congregación. Y vimos que salió agua. Y vimos que brotó agua de la roca. Y nosotros decimos, qué bien nos está yendo. Pero muchas veces el no de Dios o la respuesta de Dios, ¿verdad? Siempre, si no, la respuesta nuestra siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. Dice que cuando Moisés golpeó la peña, fluyeron aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. De repente Moisés dijo nuevamente, me fue bien, ¿verdad? Golpeé, hice lo que Dios me dijo, golpeé la piedra y todo salió bien. Pues salió agua y la bebieron las personas y bebieron las bestias. Pero mire qué tremendo lo que dice al final. Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Después de ver que lo que Dios le había ordenado no lo hizo, aún así Dios en su misericordia les dio agua de beber. En su misericordia les proveyó lo que ellos estaban buscando. Muchas veces Dios es tan misericordioso, siempre Dios es misericordioso, que muchas veces no estamos haciendo lo que Él nos manda y aún así Él trae respuestas. Pero muchas veces, amados hermanos, como le pasó a Sara, muchas veces después de la respuesta hay consecuencias. Es como cuando alguien nos dice a nosotros, Dios perdona tu pecado. Y es cierto, Dios lo perdona, pero muchas veces ese pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Y las consecuencias tenemos que pagarlas.
Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos obediencia al Padre. Es necesario que nosotros obedezcamos su palabra. La obediencia es la clave. 2. A pesar de la desobediencia a la voz de Dios, los resultados aparentemente fueron buenos, amados hermanos. El objetivo se cumplió. El pueblo bebió agua, pero a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida debido a su desobediencia. Esto nos enseña una verdad espiritual muy importante. Dios valora más nuestra obediencia que nuestros logros. Y lo podemos ver en 1 Samuel 15:22. Y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tenemos que comprender que cuando obedecemos significa que nuestro corazón es humilde, amados hermanos, y está doblegado a la voluntad de Dios. Aunque no lo comprendamos del todo, pero cuando solamente nos enfocamos en los resultados, haciendo las cosas a nuestra manera, demuestra que nuestro corazón está lleno de rebeldía y de autosuficiencia. Cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, muchas veces hay mucha rebeldía y autosuficiencia en cada uno de nosotros. Y su palabra dice que Él es Dios, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Fuera de Él no tenemos nada. Él es todo en nuestras vidas. Hoy en nuestras vidas, reflexionemos hoy en nuestra vida. ¿Estoy enfocado solamente en los resultados o de verdad estoy dispuesto a esperar en Dios y hacer su voluntad? Es una pregunta para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Estamos enfocados en hacer lo que nosotros queremos o queremos esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros? Y 3, la obediencia es la llave que nos abre la puerta a la bendición completa de Dios. Y vamos a leer Deuteronomios 3, 23, 27. Deuteronomios 3, del 23 al 27. Dice: Moisés no entrará a Canaán. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, mire después Moisés. Aquí es una oración que Moisés estaba haciendo ya cuando Dios le había dicho: no vas a entrar porque me desobedeciste. Y no va a entrar este pueblo que anda contigo tampoco porque me desobedeciste. Incluso ahí lo vamos a leer ahorita en la palabra, le dijo: sube y ve de lo que te perdiste, puedo decir yo, de lo que era tuyo, pero te adelantaste, de lo que yo tenía para ti, porque los planes del Señor son buenos, amados hermanos. Los planes del Señor para usted y para mí son buenos. Y dice: y oró a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Fue cuando le dijo que subiera. Y tu mano poderosa, porque que Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había ¿qué? Enojado. Jehová se había enojado. Dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Muchas veces cuando estamos con el agua hasta el cuello, empezamos a tirar manotadas de ahogado. Mire qué tremendo. Y él le dijo: ya, Moisés, tranquilo, Moisés, ¿verdad? No obedeciste. Simple y sencillamente no obedeciste lo que yo te mandé, ¿verdad? Y le dijo: ve y mira lo que era tuyo, lo que yo tenía para ti. Y dice, le dijo: cállate. Eso es lo que nos dice.
¿verdad? Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y es ahí donde yo reflexionaba y muchas veces a nosotros nos ha pasado, amados hermanos. Muchas veces a nosotros nos ha pasado, donde hacemos las cosas a nuestra manera y cuando ya tenemos el agua al cuello empezamos a decirle, Señor, mira, perdónanos. Señor, y Él en su misericordia, amados hermanos, nos perdona. Porque Él ya nos perdonó los pecados presentes, los pasados y los futuros. Pero hay algunos pecados, algunas decisiones nuestras que siempre tienen consecuencias en nuestras vidas. Hay algunas decisiones que nosotros tomamos que no son las que Dios tiene para nosotros. Por eso nuestra obligación como cristianos es poner en todo tiempo y en todo momento nuestros planes, nuestros proyectos y nuestra vida en las manos de Dios y aprender a esperar. ¿Cómo? Pues acrecentando nuestra fe. Porque esperar significa tener fe. Eso significa esperar, tener fe. Y mira lo que le dice en el 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Mira con tus propios ojos, para que no te cuenten lo que yo tenía para ti, para que no te digan lo que yo tenía para ti, míralo tú. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. Como hijos de Dios hemos aprendido que Él es el primero y que Él es el último. Y que necesitamos poner todos nuestros proyectos, todos nuestros anhelos y todas nuestras ilusiones en las manos del Señor. Cuando Él va delante de nosotros, nosotros podemos decir esa palabra, Él va delante de nosotros como poderoso gigante, peleando nuestra batalla. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, como a nosotros creemos que nos conviene, olvidándonos de que hay un plan ya preparado para usted y para mí y que es un plan bueno para nuestras vidas. Moisés, amados hermanos, fue un gran siervo de Dios, pero su desobediencia en un momento de crisis donde debía glorificar a Dios y su poder en lugar de hacer las cosas a su manera, le cerró la puerta para entrar a la tierra prometida. En estos versículos vemos a Moisés rogando a Dios para cruzar el Jordán, para entrar a la tierra prometida, pero Dios le dice claramente, no me hables más de este asunto. Este texto nos enseña y nos recuerda a cada uno de nosotros, la obediencia no es una opción, ni se compensa con una historia de servicio exitoso. Esto significa que nuestro servicio y nuestro esfuerzo en la iglesia no es una licencia para dejar de obedecer.